Les damos la bienvenida al podcast 254 de Crónicas Goomba. Con ustedes, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy, César nos trae un juego. Como ustedes verán aquí en el título, vamos a hablar de uno de esos nombres grandes e importantes, no solo de los videojuegos ya, sino que viene desde cómics, películas y un montón de cosas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Marvel Spider-Man 2 y los voy a dejar escuchando de la banda sonora de ese título, una canción que se llama Fighting Back. Recuerden que Crónicas Goomba, este podcast que escuchan, que encuentran en cualquier gestor que ustedes tengan, les agradecemos muchísimo si van a ese gestor y nos dan una calificación, ojalá positiva. Si no les gusta también, porque eso nos da señales de cómo mejorar. Pero también es una página web en donde encuentran reseñas escritas de juegos retro, más de 10 años, esa es la definición que nosotros tenemos. También les agradecemos que se pasen por ahí, lean, le den un clic a la publicidad si pueden, nos dejen un comentario. Nos agrada mucho. Listo, don César. Entonces vamos a hablar de El Hombre Araña, Spider-Man. En este caso, el juego que salió para PlayStation... ¿Usted lo jugó en PlayStation 5? ¿Y ese es exclusivo o salió también para PlayStation 4? No, este es exclusivo de PlayStation 5, pero en el momento que están escuchando, o en el momento que estamos publicando este podcast, justo acaba de salir para PC. Perfecto. Entonces... es un personaje súper reconocido que se ha hecho muy famoso, sobre todo en la generación actual por las últimas películas que han salido. Cuéntenos un poquito de este juego. Viene primero de un nombre bastante grande porque el primer Spider-Man del que ya tenemos podcast y luego su como versión... ¿eso no es una secuela era como un contenido adicional que se hizo más grande de lo...? Exacto, muchos lo consideran un spin-off, otros lo consideran una secuela, otros le dicen que es como un contenido adicional grandecito. Ajá. Los dos tienen podcast aquí en Crónicas Goomba para que se acerquen, los escuchen y así lleven pues la secuencia de este Spider-Man. Les fue muy bien, tuvieron calificaciones excelentes en los medios, incluso aquí también cuando nosotros hablamos de ellos los dejamos en muy buena estima. Cuénteme entonces un poquito de quién lo desarrolló, cómo llegó. Listo. Primero mencionar que esto es un juego de acción y aventuras en tercera persona que fue desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony. La fecha de lanzamiento para PlayStation 5 fue el 20 de octubre del 2023 y para PC el 30 de enero del 2025. Previamente nosotros ya habíamos hablado de Insomniac Games. La última vez que lo hicimos fue en abril del 2019 cuando reseñamos el primer juego de esta saga, por allá en el podcast 66 cuarta parte, y a pesar de que hemos presentado otros juegos del mismo estudio, casi siempre a cargo de Andrés, no hemos hecho actualizaciones sobre el mismo. Así que este también le tocaba a Andrés, pero le ha dado vuelta y lo ha terminado y lo ha vuelto a jugar y lo ha rejugado un montón, pero no nos pudo sacar el tiempo para hablar de él. Exacto. Y entonces pues lo que voy a hacer es que voy a aprovechar esta oportunidad para actualizarles un poco acerca de la historia del estudio mientras voy hablando también de algunos elementos de desarrollo del juego. Entonces, para recopilar, en el momento en que grabamos ese episodio 66.4, Insomniac era un estudio independiente que había trabajado con varias empresas desde su fundación en 1994. Todo cambió en agosto del 2019, cuando Sony anunció de un acuerdo definitivo para adquirirlos. Algo que la verdad ya tenían en bastante interés desde hacía un buen rato, pero que se consolidó precisamente gracias al éxito de Marvel's Spider-Man que salió en 2018. Entonces, como ya venían trabajando juntos, la idea que no iba a cambiar gran cosa, el equipo prácticamente serían trabajando bajo los mismos directores, los mismos coordinadores, pero ahora tendrían un mayor acceso a los recursos y la tecnología de Sony
Y finalmente la compra se concretó en noviembre del 2019 y el valor pagado fue de unos $230 millones, que la verdad es una ganga. Sí, porque solo en nombre y representación. Puede ser que el juego al final, por el presupuesto y las ventas, no les represente financieramente algo exorbitante. Solo el nombre y decir, este es un juego que solo puedes jugar en esta consola, ayuda un montón a la marca. Y no solamente eso, sino que Insomniac es muy consistente en cuanto a la calidad de los productos que publica, como con la frecuencia con que los hace. Más o menos cada 2-3 años vemos un nuevo título de Insomniac y son muy buenos. Precisamente durante el anuncio del evento de la PlayStation 5 se revelaron 2 títulos del equipo. El primero, Spider-Man Miles Morales, lo que decimos que es como un spin-off de alcance más reducido que el juego original, y Ratchet & Clank Rift Apart. Ambos los reseñó Andrés en los podcasts 97 segunda parte y 194 respectivamente, por si quieren escuchar más acerca de esos títulos. Ambos éxitos con la crítica y ambos éxitos en ventas. En ese momento ya se encontraba en plena producción este Spider-Man 2, bajo la dirección de los mismos encargados del primer juego. El Miles Morales estuvo a cargo de otro grupo como más pequeño, para precisamente liberar los recursos. Liberar gente y que el grande estuviese liderado por gente los de veteranos, más experiencia. Exacto. El título fue anunciado en un PlayStation Showcase en septiembre del 2021 y junto con un teaser de Wolverine, que es otro juego que también está en desarrollo por parte de Insomniac Games, pero que no ha recibido actualizaciones recientemente. Si eso es así, estaríamos... Claro está que el de Ratchet & Clank fue mucho más cercano al de Miles Morales. Sí, prácticamente salieron como con el mismo mes. Pero precisamente ya se está esperando actualización precisamente del Wolverine para el 2025, ya sea un tráiler o una fecha o algo por el estilo, porque ya en teoría está mucho más avanzado. Al año siguiente, eso fue 2021, estamos hablando entonces de 2022, se confirmó que la mayoría de los actores de Marvel's Spider-Man volverían a interpretar sus personajes y que la voz de Venom estaría a cargo de Tony Todd, un actor que tiene algún reconocimiento, bueno, tenía porque lamentablemente murió en el 2024. En una entrevista, el vicepresidente de Marvel Games, Bill Roseman, esto es como el encargado de que los juegos de Marvel sean más o menos consistentes y pues ellos le licencian a los que tengan que licenciarles. En un podcast él comentó que el tono de la historia de esta segunda parte iba a ser un poco más oscura. En enero del 2022 el encargado de escribir la novela con adaptación de Miles Morales se unió al equipo, que siguió creciendo poco a poco, hasta que en septiembre de 2023 el juego se volvió Status Gold, que es decir, está listo para imprimir para su lanzamiento en octubre. El primer día de lanzamiento, las primeras 24 horas, movió 2.5 millones de unidades y la última cifra actualizada y oficial de ventas es de abril del 2024, que habla de 11 millones de unidades, que es más que suficiente para recuperar el alto presupuesto que se dice, que tampoco hay cifras oficiales, pero pues hay bastantes rumores y como que estimaciones de gente que sabe. Exacto. Que se calcula que estuvo cercano a los 350 millones de dólares, incluyendo los costos por utilizar la licencia de Spider-Man, que curiosamente se los pagan a los mismos de Sony, que son los que en este momento tienen la licencia. Sí, ahí para la gente que sabe de cine y cómics y esas cosas, ahí hay unas movidas bien importantes, bien interesantes, porque en algún momento Marvel no estaba muy bien, entonces licenció algunas cosas y luego no los pudo recuperar, y aquí Sony queda ganando por cada cosa de Spider-Man. Exacto. Mientras tanto, en la compañía, en diciembre del 2023, la empresa fue víctima de hackeos y chantaje. Y los hackers les estaban pidiendo una recompensa, no sé cuánto, 1 algo millones de dólares en monedas bitcoins o algo, monedas criptomonedas. En criptomonedas. Y la empresa decidió que no iban a pagar. Así que un montón de sus datos fueron filtrados. Entre esos datos había una versión pre-alfa de Wolverine y los planes para posibles lanzamientos de la compañía hasta el 2032.
O sea, una línea como, hey, este año planeamos esto, este año planeamos esto, este año planeamos esto, que puede o que no que se cumpla, pero pues es una filtración. En enero del 2025, son las noticias más recientes, Ted Price, el CEO y fundador de la compañía, se retiró oficialmente y en su reemplazo quedó un grupo de 3 veteranos de la compañía co-dirigiendo la misma. Hay que contar que ese tipo de chantaje no es exclusivo, no solo le pasó a Insomniac, muy cercano a ese evento también a Capcom le sucedió. Sí, correcto. Y pues hasta ahí les tengo la actualización de Insomniac Games. Listo, entonces este equipo que ha entregado buenos productos nos trae una historia que continúa con lo que vimos en el juego anterior hasta donde sé. Entonces cuéntenos un poquito de la trama de este Spider-Man 2, cuál es, de qué se trata, quiénes intervienen. Aquí ya se integraron los personajes, incluso Miles Morales es otro de los Spider-Man. Sí, en el primer juego Miles Morales recibe sus poderes. En el spin-off, como quien dice, tiene su primera aventura importante como el nuevo Spider-Man de la ciudad de Nueva York. Y en este ya es un personaje completamente integrado dentro de la historia. ¿Listo? En cuanto a cronología, los eventos de este juego ocurren 10 meses luego de lo sucedido en Miles Morales, que a su vez sucedía un año después de los eventos del Spider-Man original. Entonces aquí estamos hablando de 22 meses entre el primer Spider-Man y el segundo Spider-Man. Y la verdad es que sí es bien importante haber terminado los juegos anteriores para sacarle el mayor provecho a la trama de esta entrega. El juego hace un ejercicio al principio como de contarnos los eventos más importantes de los juegos anteriores, que no les los voy a dañar por si quieren vivirlos, pero pues digamos que es las traiciones que hubo, las consecuencias que eso tuvo, contra quién nos enfrentamos en el juego anterior y ese tipo de cosas, pero es un resumen muy corto, un video tal vez de 1 o 2 minutos, que pues nos da como un brochazo de lo que sucedió, pero es de verdad mucho más interesante si jugaron los títulos anteriores, que era mi caso en particular. Entonces, ¿cómo empieza esta cosa? Peter... Perdón, solo señor, para los que no jugamos los juegos anteriores, más o menos ¿cuánto puede demorarse uno jugando el 1 y el 2 y el Miles Morales? Miles Morales se termina más o menos unas 10 horas y el primer Spider-Man estábamos hablando de más o menos unas 20 horas solamente la historia principal. Okay, listo. ¿Listo? Igual, aquí le hacen un resumen, pero de verdad recomendado si juegan los anteriores, que además son muy buenos juegos. Entonces, ¿en qué vamos? Entonces, Peter acaba de conseguir trabajo como profesor en la prestigiosa escuela donde estudia Miles. Es su primer día de trabajo, pero, mala suerte, ambos Spider-Man deciden atender un ataque de Sandman, un villano clásico de los personajes, que parece estar un poco como paranoico. Peter, obviamente por estar desaparecido durante las horas de clase, pierde inmediatamente su puesto. Mientras tanto, Mary Jane, que tampoco pasa un buen momento en su trabajo, ella es reportera y trabaja para el Daily Bugle, que es el periódico de Jonah James Jason. Y Miles, por su lado, está buscando un cupo universitario, pero le está costando mucho trabajo separar su vida normal de la del superhéroe. Eso es como en qué momento se encuentran todos. ¿Qué es importante destacar? Este es un universo diferente al universo de los cómics, que es diferente al universo de las películas. Entonces, a pesar de que van a escuchar muchos nombres que son comunes, como Sandman, como algunos villanos, Venom, sus orígenes pueden ser diferentes, el momento de la vida del personaje es diferente. Aquí es un Peter un poquito más maduro. Aquí no murió para que naciera Miles Morales, por si están familiarizados con las películas del Spider-Verse, cosas por el estilo. Entonces, pues, tiene diferencias, es un universo propio y eso también le da libertad a los creadores para jugar un poco con ciertas cosas, matar a unos personajes, cambiar los orígenes de otros, contar una historia aquí, y eso le permite en parte sorprendernos. ¿Qué pasa a partir de ese punto? Entonces, suceden 2 eventos importantes prácticamente de manera simultánea. El primero es que Kraven el Cazador, que hubo una película hace poco, recientemente, que es un Kraven diferente, llegó a la ciudad buscando presas. Él busca, como quien dice, es como el depredador de la película Depredador. Yo quiero una presa digna de mis habilidades. Exactamente. Y empieza
a cazar no a Spider-Man, sino a los villanos de Spider-Man. Entonces organiza una fuga de algunos de los villanos con los que nos enfrentamos en el primer juego para capturarlos, para cazarlos, etcétera, etcétera. Y de manera simultánea, Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn, que es un personaje muy importante, si vieron las películas viejas, que es un amigo de la infancia de Peter, regresa después de un viaje y un tratamiento médico experimental para ofrecer un puesto a Peter en una fundación para que juntos logren, según ellos, sanar el mundo. Es como una fundación benéfica de investigación súper avanzada que le está patrocinando Norman al hijo, porque es su sueño y porque es su consentido, y él ya perdió a su esposa por una enfermedad degenerativa, que ese fue el tratamiento que recibió. Entonces, ese tratamiento que es un teaser del final del primer juego, algo tiene que ver con el simbiote que finalmente se convierte en Venom. ¿Listo? Eso es desde el epílogo del primer juego, mostraron que algo de ese tratamiento, algo que tiene que ver con eso, y aquí es que paga esa historia. Durante el juego pasan un montón de cosas. Vemos a los personajes evolucionar, reaccionan a diferentes situaciones. Y no es la historia de un Spider-Man, sino de ambos. No es que estemos controlando a Peter y por raticos nos pasemos a ver qué le está pasando a Miles, sino que constantemente cambiamos entre los personajes para ver la evolución de ambos, porque cada uno tiene sus propios problemas, están en etapas diferentes de la vida y pues son ambos en ese momento Spider-Man. ¿Qué más les puedo contar sin arruinarles? Hay también varias tramas secundarias que son exclusivas de cada uno. Entonces, por ejemplo, algo que sucedió en un juego anterior le afecta de cierta manera a Spider-Man, y otra cosa que sucedió también en otro juego anterior le afecta de una forma diferente a Miles. Entonces cada uno tiene algunas misiones secundarias que son exclusivas, que extienden esas tramas secundarias de cada uno. ¿Esas secundarias son obligatorias? No. ¿No? Ok. No, son completamente opcionales, pero la verdad valen mucho la pena hacerlas. Sobre todo porque no son tediosas y no son tantas, sino les voy a dar el ejemplo de la de Spider-Man. Spider-Man conoció a alguien importante en el primer juego. En este segundo juego, y ahí estuve un poquito perdido porque también aspiran que uno se haya terminado no la versión base del juego, sino la versión Ultimate, que incluye los contenidos descargables. Alguien que conoció en el primer juego ahora se llama de otra forma y está persiguiendo a alguien. Entonces esas son las historias. Entonces mientras los vamos persiguiendo, nos van dando unas misiones puntuales de perseguir a ese individuo. Y entonces eso es una historia que es exclusiva de Spider-Man, porque Spider-Man fue el que conoció a esa persona en el primer juego. Y así similar sucede con Miles. Y entonces con eso, ¿cuánto puede durar el juego así base y cuánto si quiero hacer todos estos contenidos extra? Es muy curioso porque este es uno de los juegos que ha tenido muchísimo éxito en cuanto a la cantidad de personas que obtienen el platino. Casi el 20% de los que juegan el título obtienen el platino. No se lo terminan, obtienen el platino. Y es porque está como bien integrado y uno sin querer termina haciendo Dan ganas de hacer esas otras cosas que son las que llevan al platino. Exactamente. Súper. Y se las encuentra. Me parece la mejor forma de diseñar. Y se las encuentra uno en el camino, entonces uno dice, pues me desvío un poquito y ¿qué me están contando en esa historia? Entonces el juego base son más o menos entre unas 18 y 20 horas, dependiendo de su nivel de habilidad y la dificultad que lo coloquen. Y para completarlo yo me demoré 30 horas en total el platino. Súper, listo. Lo único adicional es eso, que hay que, en general es una historia de redención y de segundas oportunidades que muestra giros originales de personajes conocidos de la franquicia y consecuencias que en los cómics no se podrían representar, porque en los cómics hay que hacerlo repetitivo y tienen que el enemigo tiene que volver a aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer, entonces no podemos eliminarlos o cosas por el estilo. Aquí hay algunas consecuencias más permanentes que uno no ve normalmente en los cómics. Listo, entonces con esta historia, dígame, ¿le gustó? Entiendo que sí, porque pues... Sí, es muy buena, el ritmo es muy bueno. Y me interesaron ambas. No es que, sí, yo me siento plenamente identificado con Peter, pero no me importa lo que le está pasando a Miles, sino se me hizo muy llamativa los dos. Hacer que los dos personajes tengan cuerpo, validez, historia. Hay un temita que de pronto puede ser un bait and switch, como un
un giro, y es que en los trailers y en los que mostraban inicialmente se veía al personaje de Venom. Ujú. Yo lo esperaba mucho más temprano en la historia, pero mucho más temprano en la historia. Y no, se toman su tiempo en llegar a ese punto y nos muestran de dónde aparece y etcétera, etcétera. No es que, ajá, y ahora Spider-Man es Venom. No, hay un espacio para llegar hasta ese punto que yo personalmente no esperaba que fuera tanto tiempo, pero pues también de esa forma también me sorprendieron. Perfecto. Listo, entonces hablemos un poquito de cómo se juega este Spider-Man 2. Los dos primeros, pues el primero y el Miles Morales, fueron muy reconocidos primero porque su combate era muy fluido, muy entretenido, la forma como iban aumentando los personajes de nivel, y aparte la exploración de esta gran ciudad también se hacía divertida. Aquí, ¿cómo hacen para compaginar esos puntos fuertes con el tema de tener dos personajes al tiempo? Listo, entonces, primero mencionar que la secuela retiene muchos elementos de los juegos anteriores y también expande algunos. Y eso es muy extraño, bueno, de pronto ya no es tan extraño, pero antes sucedía mucho el efecto Metroid. Uh-huh. Que llegaba uno, mire, tiene todos los poderes del juego anterior. Y te los quito. Y te los quito todos y empezamos otra vez de cero. No, aquí se nota que los personajes vienen de algo anterior. Si bien no están absolutamente todos los poderes con los que uno termina la aventura anterior, sí están la mayoría. Entonces, a partir de eso se empiezan a incrementar poco a poco. Hay muchas mecánicas que ajustaron para hacerlo más entretenido y escuchando también las quejas de algunos jugadores. Entonces seguimos hablando de un mundo abierto que cubre la ciudad de Nueva York, pero en lugar de solamente estar limitados a Manhattan, que era lo que sucedía en los juegos anteriores, ahora también tenemos acceso a las zonas de Brooklyn y Queens, es decir, el mapa se expandió un poco. La navegación del mundo sigue siendo súper divertida, con herramientas para desplazarnos por toda la ciudad, el balanceo sobre las redes, diferentes formas de tomar impulso, pero adicional a eso le agregaron unas como mini alas al personaje. Uh-huh, para poner, se ve en algunos de los trailers, que puede como planear en algunos momentos. Que puede planear, eso nos permite como planear en el aire un rato y buscar corrientes de aire que hay como túneles de viento que se forman naturalmente dentro de la ciudad, o artificialmente en algunos casos, para avanzar mucho más rápido por toda el área que tenemos para cubrir. Esta navegación, durante esta navegación entonces podemos atender diferentes solicitudes o reportes de crímenes que nos ayudan a mejorar nuestra reputación en el sector y nos dan algo de experiencia y otras recompensas. Esto le bajaron un poquito la importancia, porque en el primer juego, para poder conseguir el 100% había que atender 5 casos de estos, y ahora no, es algo como adicional, como, oiga, si usted quiere detener un robo o si quiere hacer esto, pues genial, pero pues no le va a afectar gran cosa en cuanto al resultado final o al progreso del personaje. El combate sigue siendo muy dinámico, con golpes de diferentes tipos, la necesidad de esquivar ataques de los oponentes, hacer combos para subir una barra de enfoque que nos permite curarnos o hacer remates muy vistosos. También regresan los poderes especiales que se recargan con el tiempo, que son diferentes para cada personaje. Hay que recordar que a pesar de que ambos son Spider-Mans, cada uno tiene como tipos diferentes de poderes. Entonces Spider-Man es más tradicional en el sentido su telaraña, ser más rápido, evitar cosas, y el otro tenía más como cosas de choque. Eléctricas y de desaparición. Entonces él también tiene los poderes de uno, van hacia un lado, son como más como mejoras mecánicas, y el otro son más como mejoras de esos poderes eléctricos, como para cubrir más cantidades de enemigos al mismo tiempo. Adicionalmente, entonces también ahora podemos hacer paradas, bloqueos o parries, como lo quieran llamar, de ciertos ataques que no se pueden esquivar. Esto es algo nuevo en este juego. Lo que hace es que si lo logramos en el momento correcto, dejamos abierto al oponente para contraataques. También regresa al uso. ¿Eso es un Quick Time Event? No. Pero es diferente a la esquiva, pero también es deflectable. Es otro botón, exacto. Uh-huh. Tengo el botón de bloqueo. Lo que pasa es que si lo presiono en el momento correcto, como que echo para atrás al enemigo para poderlo contraatacar. Y se vuelve bastante importante. Yo al principio no lo estaba utilizando mucho porque yo venía muy acostumbrado al juego anterior,
pero a partir de ciertas peleas, el juego como que dice, hey, es hora de aprender a hacer parry, porque si no la vida de aquí en adelante se le va a volver mucho más complicada. También regresan los artilugios o aparatos consumibles para el combate, como hay un objeto que nos eleva a los enemigos, hay otro que nos sirve para juntarlos y poderlos atacar con esos golpes de área que tiene, por ejemplo, Miles, que atacan a varios enemigos al tiempo. Se me hace que lo facilitaron como el uso de esos elementos, porque yo en el primer juego no los utilizaba para casi nada. Aquí como que se recupera más rápido, o sea, como que después de cierta cantidad de combos o algo como que nos los repone, y por eso se me hizo mucho más útil claro, incentivo a utilizarlo. Exactamente. También podemos usar el ambiente para lanzar algunos objetos que nos encontramos. Si todo eso suena algo complicado, es porque sí, es complicado, porque hay muchas opciones y desde el inicio, lo que les digo, aquí es que al principio no puedo, no, desde el principio tengo poderes, bloqueos, esquives, ambiente, un montón de cosas. Entonces, es una curva de aprendizaje algo elevada, pensada en la experiencia previa con la franquicia, pero el juego también se preocupa de que al inicio los enemigos no requieran usar tantas herramientas. Uh-huh. O sea, si usted al principio se siente cómodo haciendo 2, 3 combos y esquivando, perfecto, con 2, 3 combos esquivando y con eso sale adelante. Pero poco a poco va subiendo la dificultad, la variedad de los enemigos y ese tipo de cosas para obligarlo a, venga, ahora hay que hacer parry, hay que utilizar los objetos, hay que usar más los poderes especiales y ese tipo de cosas. O sea que aquí la curva no está tanto en que, como el efecto Metroid, que me van introduciendo novedades. Aquí la curva está más en que los enemigos nos exigen usar esas habilidades. Sí, poco a poco van aumentando. Otra cosa que regresa son las misiones de sigilo, pero son menores en cantidad y contamos con más herramientas para salir adelante. Incluso cuando nos piden controlar a Mei Jane, que es una de las quejas del juego original, ya no está tan limitada. No es que, nos vieron, perdimos. No, ahora si nos vemos tenemos como un tiempo de reacción en el que podemos utilizar como una arma taser para salir adelante de ese enemigo, o si nos ven y nos alcanzan a disparar, alcanzamos a recibir como un golpe, y después de ese golpe el segundo y el tercero es el que nos tumba. Entonces pues hay como ventanitas mejores, entonces hace mucho más llevadera toda la parte del sigilo, no es para nada exigente y es mucho más disfrutable esas misiones. Hay lo que les mencionaba, muchas misiones secundarias que modifican el estilo del juego, son bastante entretenidas y dan buenas recompensas. Entonces las misiones principales van por una línea, pero entonces hay un tipo de misión secundaria que es eliminar bastantes enemigos, reto de tiempos, dispararle a abejas y un montón de cosas diferentes en las misiones secundarias que hacen que valga la pena probarlas, no solamente por lo que nos cuentan de historia, sino también porque dinamizan o hacen un poquito diferente la jugabilidad. Y para terminar, la mejora de personajes, ahí tenemos 3 árboles de habilidad. Uno para Peter, que tiene sus propios poderes, uno para Miles, que tiene sus propios poderes, y un tercer árbol que es compartido, que es de cosas que hacen los dos al tiempo. Entonces, por ejemplo, las alas, para que la volemos más lejos, podemos impulsarnos de cierta forma, ambos se impulsan, entonces esas habilidades las reciben de mejora ambos personajes, más vida o cosas por el estilo. También podemos mejorar los artilugios y se siente entonces una suave progresión a lo largo de todo el juego. Tenemos más herramientas y nos van soltando, por ejemplo, también más poderes especiales. Podemos elegir cuáles de los poderes especiales queremos utilizar, etcétera, etcétera. Listo, entonces en cuanto a cómo se juega, digamos que traemos todo esto, ya nos contó bien cómo se va mejorando, pero hay, digamos que alguna variedad, no variedad. Esto es para jugarlo tú solito, siempre, no hay otras opciones. Sí, no existe ninguna otra opción. Lo único que hicieron fue que después del lanzamiento le agregaron un juego New Game Plus, en el que uno empieza ya con todo lo que haya conseguido en el juego anterior, pero modalidades de juego solamente tenemos el modo campaña. Y hablaba un poquito del tema de las dificultades. ¿Usted en qué dificultad lo jugó y qué tan complicado le pareció? Yo lo jugué en la que viene por defecto, que es Amazing. Hay una dificultad para los veteranos de esos que yo quiero jugar Dark Souls, pero no tengo ese Spider-Man. Sí. Entonces pues hay una dificultad que es bastante elevada, y hay una que es más, concentrémonos en pasar el modo historia.
En esa dificultad que yo lo jugué, se me hizo bastante balanceada. Lo que les digo, al principio era un poquito sencillo porque tenía muchas herramientas y los enemigos no me pedían que las utilizara, pero como yo venía acostumbrado, pues yo hacía malabares con todo el mundo. Ya cuando llegó el momento en que los enemigos poco a poco me empezaron a exigir utilizar esas habilidades, la única que me costó algo de trabajo fue el tema del parry, porque eso sí era completamente nuevo, pero todo lo demás pues no tuve muchos problemas para avanzar. Listo. Y hablábamos un poquito al principio del tema del presupuesto, que es un juego de alto presupuesto. Gran parte de ese presupuesto está precisamente en los temas técnicos y artísticos. Y al ser ya un juego enfocado en la generación de PlayStation 5, pues saca más provecho de lo mismo. Cuénteme un poquito, esto tiende a ser realista, pero dentro de este universo de cómics y de videojuegos de acción, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué motor utiliza? Vale, listo. El motor es propietario de Insomniac. Es un motor que vienen trabajando desde la época del Xbox 360 incluso. Está muy refinado y le sacan bastante provecho. Y lo han utilizado ya en varias producciones, incluyendo muchas de las mejoras que se incorporaron, por ejemplo, en el remaster de Spider-Man original para PlayStation 5 o en Miles Morales. El estilo gráfico, como lo menciona Víctor, apunta al realismo con modelos de personajes y animaciones muy fluidos y de muy alta calidad, tiempos de carga muy reducidos y los desplazamientos por la ciudad son mucho más rápidos por todas esas herramientas que tenemos ahora y son muy fluidos. El campo de visión cuando estamos en alturas es impresionante, se ve muy lejos y lograron como encontrar un punto medio entre ese tema de que a veces bajan mucho las texturas cuando algo está muy lejos. No sé exactamente qué truco están haciendo aquí, pero de cuando estamos igual muy lejos de las cosas, sí, se nota que está en menor calidad, pero no es tanta la diferencia como se encuentra en algunos otros títulos. Hay un montón de detalles que parecen bobos por separado, pero que en conjunto mejoran la experiencia. Entonces, por ejemplo, en las calles hay más autos y más transeúntes, la variedad de los materiales de las estructuras es mayor, hay ¿cómo se llama esto? Las texturas también son de mayor calidad, la forma como las luces afectan las zonas también es más realista, entonces las partes donde hay árboles se nota que esas bloquean la luz. Hay un montón, lo que les digo, hay un montón de detalles. El cambio visual se aprecia mucho en los modos de calidad, porque ya el juego anterior alcanzaba, o sea, incluso la versión remasterizada alcanzaba altos estándares, pero son esos pequeños detalles que hacen que la ciudad se sienta más viva. Más viva, sí, uno de los puntos que más ponían y comparaban de manera como muy frecuente en estos analistas técnicos era cómo la iluminación de verdad afectaba en este juego mucho más dependiendo de la hora del día y todo eso. Exactamente, las misiones a pie o donde hay algo de sigilo, estamos mucho más cercas o en ambientes mucho más cerrados, tienen excelentes niveles de detalle, de modelos, texturas e iluminación. Se nota que le trabajaron a esos sectores porque ahí la mayoría del tiempo vamos a una velocidad impresionante por encima de la ciudad, todo carga súper rápido, uno siente que incluso cuando uno cambia de personaje no puede cambiar de personaje en tiempo real y así el personaje esté a 500 cuadras, el juego lo carga casi de manera instantánea. Y en esos temas de las partes donde uno va a pie, que va más lento, ahí se nota el detalle, la iluminación, las texturas, todos esos elementos. En cuanto a modos visuales, de los que hay un montón, vale la pena mencionar, hay un montón, en todos está activo el Ray Tracing, mientras que eso fue una opción que se agregó en el remaster. Aquí en todas las versiones, todos está activo el Ray Tracing, lo que se aprecia en la iluminación de los reflejos y en otros detalles visuales menores que lo mismo, agregan realismo a cómo se ven las cosas. Lo más importante es que no importa qué modo de visual usted elija, siempre el frame rate es súper estable. Yo lo jugué en modo de calidad, que es donde la resolución es lo más alta posible, pero con display de 120 Hz. Eso no está disponible para todos, porque eso depende mucho del televisor o el monitor que uno tenga. Pero lo que permite hacer esa combinación es que me dio más o menos lo mejor de los dos mundos. En todo momento nunca baja de calidad de 2K.
y muchas veces llega hasta 4K y tiene un frame rate de 40 cuadros por segundo, pero súper estable. Entonces es un poquito más de los 30, pero no me quería ir hasta los 60, precisamente porque el modo de los 60 baja bastante la resolución y sí se ve muy bonito el juego. Se ve muy, muy bonito. Este es uno de esos juegos que quedó o anunciaban que tenía mejoras para la PlayStation 5 Pro. Sí, entiendo que se lanzó un parche al respecto, pero pues no tengo la consola, entonces no encontré nada sobre el aspecto. Pero creo que lo que hacen es precisamente habilitar los 60 cuadros por segundo para 4K, pero pues no puedo confirmarlo. Y vale la pena mencionar que no es tanto de lo que yo vi, pero que el port de este juego lo está construyendo o lo construyó Nixxes Software, que es la empresa que Sony compró para hacer ports. Para computadora y tiene un registro excelente en cuanto a los resultados. Entonces no sé cómo funciona en este momento en PC, pero lo más probable es que tengan un montón de opciones gráficas y que ustedes puedan encontrar relativamente fácil una configuración que se adapte a sus necesidades. Sí, pues sorprendente porque incluso este es uno de esos juegos que lograron escalar a la Steam Deck y funciona. Le quitan un montón de cosas, pero también hay que contar que se presenta en una pantalla de 800p, mucho menos que 2K. Entonces, pues logran hacerlo funcionar allí y esto habla de un muy buen trabajo de porteo. Correcto. Bien, entonces otro tema es el sonido y este juego también es bien exigente. Usted nos comentaba también del tema de los actores y esto al principio, pero detalle, ¿usted lo jugó en inglés, en español? ¿Qué opciones tiene? Bueno, invierto el orden en el que tenía planeado, pero bueno, entonces la actuación de voz efectivamente es impecable, con participación de muchos profesionales que hicieron un excelente trabajo y han estado nominados a varios galardones. Mejor voz, mejor actuación, mejor performance en un videojuego, mejor no sé qué. El título yo lo jugué en inglés con subtítulos en español, pero también cuenta con doblaje en español latino. También con un equipo de experimentados, de gente que sabe de doblaje, personas que han trabajado, que hacen las voces de cualquier cantidad de personajes en películas, es doblaje mexicano. Que repitió su participación en la franquicia, es decir, fueron los mismos que doblaron el juego original. Lo único que de pronto algunos han molestado con respecto a ese doblaje es que tomaron la decisión de que en español utilizaron lenguaje inclusivo. Ya. Y eso hace que se inventen esas palabras que terminan en E, que no existen en inglés. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando en inglés y en inglés decían, ¡ay, el doctor! ¿Por qué? Porque a todos... hombres y mujeres les dicen doctor. Aquí es si es doctor, si es doctora, o si hay uno que no se identifica con ninguno de los dos, es el doctore. Pero pues no se siente, a menos de que lo jueguen en español latino, porque en español latino pues ya aparece esa diferenciación. Yo lo jugué en inglés porque los actores de voz se me hacen muy buenos, el trabajo de todos es excelente y lo que les menciono, están nominados a varios premios, en algunas categorías incluso ganaron. Entonces, pero también existe la opción de español latino para el idioma. Listo, y en cuanto entonces banda sonora. Listo. La música, una vez más, estuvo a cargo de John Paesano, que tiene una trayectoria en películas de acción y trabajó en los juegos anteriores. El tema principal, Greater Together, más grandes juntos, es un tema épico de pura película de superhéroes y realmente emociona. El tono un poquito más oscuro de la trama también se ve reflejado en la banda sonora, que se ve impactada, por ejemplo, por la energía de Kraven, que es un personaje que tiene orígenes rusos y africanos. Entonces ahí aparecen canciones con un poquito más de percusión, un poquito más frenéticas. Incluso está nominada la banda sonora a los Grammys del 2025. Entonces vamos a ver, todavía no, en el momento que estamos grabando apenas está nominada, no sabemos si tenga posibilidad de ganar o no, pero también tuvo algunas nominaciones y un par de premios aquí y allá. Bien, ¿qué nos quedamos entonces escuchando de esta banda sonora? Justamente los voy a dejar escuchando el tema de Greater Together de la banda sonora de Marvel's Spider-Man 2.
Estamos en el podcast 254 de Crónicas Goomba. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasamos a nuestro resumen de los aspectos que más le gustaron o que de pronto le alcanzaron a molestar a César, pero antes recordarles que en nuestra página www.cronicasgoomba.com pueden escuchar estos podcasts directamente en la página y les agradecemos muchísimo si pueden ir allí y darle algo a la publicidad. Esto se hace por puro amor al arte y porque nos gusta conversar y hablar de videojuegos, pero mantenerlo a veces nos está costando. Entonces, listo, don César, ya después de todo este resumen, hablemos un poquito de lo mejor de este Spider-Man 2. Muchos puntos positivos. Para empezar, la trama se me hizo muy buena, con giros y cambios propios de este universo, entonces esos llegan a sorprendernos. Por ejemplo, el origen de Venom aquí es completamente diferente, el personaje en el que se convierte Venom también es diferente. Las motivaciones de Kraven, se nota alguna inspiración de un cómic viejo de los años 80, pero con su propio giro. Entonces la trama es muy buena, se me hace que está muy bien llevada y logra engancharnos durante toda la aventura. Otro punto positivo es que la jugabilidad es muy entretenida, el combate es súper dinámico y evoluciona poco a poco durante todo el juego. Entonces no es que, ay, sí, soy muy poderoso al principio. Sí, soy muy poderoso al principio, pero al final somos todavía más poderosos que como estaba. Y el reto va creciendo también de la mano, entonces se siente que está muy bien balanceado. Los aspectos técnicos definitivamente descrestan, los tiempos de carga afectan la jugabilidad. O sea, no es que, ay, sí, ahora cargamos más rápido porque ya no quiero que aparezcan pantallas de carga. No, eso en ciertos momentos, por ejemplo, hay una parte casi que hacia el inicio del juego en que Sandman nos manda a volar casi al otro lado de la ciudad y todo se va cargando en tiempo real de manera súper fluida y se ve muy llamativo y también hace que nos podamos mover muy rápido a través de la ciudad, y eso ayuda mucho en un juego de mundo abierto porque nos permite explorar a nuestras anchas sin tener ningún problema. Y como último punto positivo, la banda sonora y las actuaciones de voz son excelentes ambas. Se me hace que en general el juego es un paquete muy redondo, o sea, se nota, o sea, es un juego que valió un montón de dinero producirlo, pero el resultado es que también se generó algo muy, muy completo. ¿Y alcanza a tener entonces algo que le dañara la experiencia, algo negativo? Negativo no, pero sí encontré varios elementos como que pueden molestar o que son importantes a tener en cuenta para antes de adquirir el juego, porque a algunos puede afectar más que a otros. Primero, hay errores gráficos visuales menores. Se notan mucho porque como la calidad es muy alta, cuando aparecen, uno se dice, ¿por qué ese NPC está flotando? ¿Por qué me estoy metiendo como por una zanja que no debe haber? O sea, cosas por el estilo, que queda el movimiento, el Ragdoll Physics, después de que uno derrota a un villano, que queda ahí como moviéndose extraño. Entonces tienen algunos y se me hace que son un poquito más que los que había en el 2018, y entiendo que cuando la versión original se le salió al mercado habían también más. O sea, yo estoy jugando una versión un año después, más de un año después del lanzamiento original, y entonces ya se han corregido muchas cosas, pero sí hay presencia de algunos errores menores visuales. Otro es que requiere conocimiento previo de la franquicia. Esto es más, no es obligatorio, pero sí afecta bastante. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si no han jugado los juegos anteriores, es mejor empezar por los juegos anteriores para sentirse más atrapado por la historia. Lo otro es el tema que le mencionaba, que la curva de aprendizaje inicial es algo elevada, en el sentido de que hay muchas herramientas a su disposición. Hay gente que se enreda con la cantidad de botones que tengo disponibles al principio. Entonces eso también los puede afectar. Que usted ya nos había aclarado que si bien no se necesitan, sí, pues los tengo desde el principio. Los tengo pues desde el principio, y al principio se empieza uno, o sea, ay, quiero esquivar. Ay, no es presioné el de esquivar, sino pues presioné el de lanzar la telaraña y me gano golpes adicionales porque pues tengo muchas herramientas al principio y cada botón hace una cosa diferente. Entonces sí se puede uno enredar un poquito al principio, pero no afecta tanto.
Perfecto. Entonces ya con estos aspectos, que algo que me gusta precisamente de que hagamos podcast es que como que nos obligamos a afilar un poquito el ojo, porque muchas personas digamos que pueden pasar esos pequeños detalles y tener un juego que es totalmente redondo, así como la vista rosa que tenemos de los juegos más viejitos, pero a mí me gusta eso, que nos obligamos como a mirar un poquito cosas que le quitan un poquito el lustre, pero sin dañarlo. En este caso entonces, ¿cómo clasificaría usted este juego con nuestras categorías de Crónicas Gumba? Recuerden que aquí nosotros dejamos hace mucho rato de poner notas y si bien en la reseña retro le ponemos un número, eso viene más como por legado e importa muy poquito. Hay como una equivalencia, pero es una equivalencia interna que tenemos aquí que no es tan estricta. Nosotros más lo ligamos a cómo nos sentimos después de jugarlo con lo que nos costó. Correcto. Este juego para mí es un indispensable. O sea, de verdad superó muchos elementos que venían del juego anterior que de pronto le quitaban algo de lustre. Aquí lo refinaron mucho más. Me divertí todas las 30 horas que le metí al juego. Me gustó la historia, me gustaron muchos de los elementos. El aspecto técnico también está muy pulido. Se me hace que es un indispensable, si bien... y eso es uno de los aspectos que de pronto muchos le critican, no es completamente novedoso, o sea, no reinventó el Spider-Man. Este es un juego que lo que hizo fue pulir más una base que ya de por sí estaba muy bien hecha, porque incluso recuerdo que también para ese primer juego nosotros lo pusimos como en esta categoría de... Creo que fue comprable, no estoy seguro el primero, me acuerdo mucho del Miles Morales, ese sí fue comprable. Ese sí fue comprable, pero creo que el primero sí nos alcanzó a quedar allá bien arriba. Vale, sí, pero este juego muy, muy recomendado. Perfecto. Y si hay que de pronto, si alguien ya jugó este y le quiere ideas de algo parecido, ¿qué tiene usted de pronto para recomendar que se pueda llegar a parecer a este Spider-Man 2? Listo. Escogí 3 juegos por razones diferentes, pero de alguna forma conectados con la franquicia. El primero es, si ustedes no le dieron la oportunidad o si quieren de pronto, o si tienen de pronto la opción, jueguen Marvel Spider-Man Miles Morales. Es una aventura más contenida, es una aventura de unas 10 horas de juego, no tiene mucho contenido extra, también es de un precio reducido y es una buena forma de probar si a ustedes les va a gustar un juego como el Marvel Spider-Man 2. Lo más probable es que ya lo hayan jugado, entonces igual les dejo la recomendación, ese lo reseñamos en el podcast número 96, segunda parte. Si quieren algo más del universo Marvel, no necesariamente mundo abierto, sino más acción, pero con personajes conocidos, un juego que pasó bastante desapercibido y que yo lo disfruté, no lo reseñé yo, pero lo trajimos en el podcast 167, fue Marvel's Guardians of the Galaxy, que es un juego con personajes del universo Marvel, muy llamativo, con mucha acción, con una buena historia, mucho más lineal, que se me hace que pasó muy desapercibido y tiene muchos puntos muy entretenidos. Y mi última opción fue un as bajo la manga, otro juego que tampoco reseñé. Es una secuela de un juego que también salió en el 2018, muy bueno, y la secuela, si bien no rompió los paradigmas, lo hizo. Es un producto más pulido, que mejora muchos de los aspectos que se le criticaron a la primera entrega, y es God of War Ragnarok, que es otro producto también exclusivo, por lo menos de PlayStation y de PC. Ese lo reseñamos en el podcast 183, ese lo hizo Renzo, y es una secuela de otro juego del 2018 que es lo mismo, no reinventó la rueda, pero es muy buena secuela. Listo. Y estos juegos los consiguen entonces en PlayStation y en PC. Excepto el Marvels of the Galaxy, que ese sí está en todo el lado. Ese sí está en hasta en Switch, en versión descargada. Hay una versión de nube, correcto. Listo. Entonces, con esto cerramos el podcast 254. Un muy buen juego para estar aquí como probando y esperando a ver qué tal les va en esos premios de la banda sonora. Y adicional a eso, qué tal queda finalmente la versión de PC, porque el día en que estamos publicando esto está lanzándose esa versión. Esperemos que les haya ido tan bien como esperamos, porque el equipo que es encargado del port es alguien que tiene mucha experiencia en la materia.
Perfecto, entonces sin más, nos despedimos. Les habló Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y los esperamos la semana entrante con un episodio de Bitácora porque es el 255, que es un múltiplo de 5.